Capítulo 1. El don de su Hijo. La primera gran prueba que vamos a presentar es el don de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Nos alegra por varias razones comenzar nuestra serie de pruebas con esas palabras memorables. En primer lugar, solucionan una dificultad que podría ocurrírsele a un lector angustiado. Una dificultad basada en que la frase extraída de Romanos 8:31 se aplica fundamentalmente a los creyentes y únicamente a ellos, como es el caso de toda la epístola y de cada una de las epístolas. Pero bendito sea Dios, esa dificultad se desvanece frente a las alentadoras palabras que incluyen a todos, de aquel que habló como jamás ha hablado hombre alguno. Cuando tenemos de labios del propio Señor nuestro, el eterno Hijo de Dios, palabras como estas: de tal manera amó Dios al mundo, no queda ningún fundamento para poner en tela de juicio su aplicación a todos y a cada uno de los que van incluidos en el vocablo mundo. Antes de que alguien pueda probar que el amor generoso de Dios no se aplica a él, tiene que probar primero que no forma parte del mundo, sino que pertenece a otra esfera de seres. En efecto, si nuestro Señor hubiese dicho: de tal manera amó Dios a una porción del mundo, sea la que fuere, entonces sí que sería absolutamente necesario probar que pertenecemos a esa clase o porción especial antes de intentar aplicar a nosotros mismos sus palabras. Si hubiese dicho que Dios amó de tal manera a los predestinados, a los elegidos o a los llamados, entonces habríamos de buscar nuestro lugar entre los tales, antes de apropiarnos de la preciosa seguridad del amor de Dios, según se ha mostrado en el don de su Hijo. Pero nuestro Señor no usó esa cláusula restrictiva. Se está dirigiendo a alguien que desde su infancia había sido instruido y acostumbrado a tener un punto de vista muy limitado acerca del favor y la bondad de Dios. A Nicodemo le habían enseñado a considerar que las riquezas de la bondad, el amor y la entrañable misericordia de Jehová solo podían fluir dentro del estrecho vallado del sistema judío y de la nación judía. Podemos afirmar con toda seguridad que el pensamiento de que tales beneficios pudieran extenderse a todo el mundo nunca se le había ocurrido a quien había sido adiestrado en los principios estrechos del sistema legal. Por tanto, debió de hacérsele muy extraño a sus oídos el escuchar a, entre comillas, un maestro venido de Dios declarando el grandioso hecho de que Dios no amaba únicamente a la nación judía, ni siquiera a una porción especial de la raza humana, sino al mundo. No hay duda de que tal afirmación hubo de aumentar bastante el asombro que este maestro de Israel sintió al oír que él mismo, con todos sus privilegios religiosos, necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios y entrar en él. ¿Acaso negamos o ponemos en duda la gran verdad de la predestinación, la elección o el llamamiento eficaz? Que Dios no lo permita. Sostenemos estas verdades como pertenecientes a los principios fundamentales del verdadero cristianismo. Creemos en los consejos y propósitos eternos de nuestro Dios, en sus inescrutables decretos, en su amor electivo, en su misericordia soberana. Pero
¿Acaso alguna de estas cosas o todas ellas juntas presentan el menor obstáculo a las actividades misericordiosas de la naturaleza de Dios o a ese amor divino que fluye en dirección a un mundo perdido? De ningún modo. Dios es amor. Esta es su naturaleza y esta naturaleza ha de expresarse con respecto a todos. La equivocación está en suponer que, porque Dios tiene sus propósitos, consejos y decretos, porque es soberano en su gracia y misericordia, porque ha escogido desde toda la eternidad un pueblo para su alabanza y gloria, porque los nombres de los redimidos, de todos los redimidos, están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No puede, por consiguiente, decirse que Él ama a toda la humanidad, al mundo. Y, más aún, que las buenas nuevas de una salvación plena y gratuita de parte de Dios no deberían ser proclamadas a los oídos de toda criatura debajo del cielo. El hecho sencillo es que las dos líneas de verdad, aunque tan perfectamente distintas, están expuestas con igual claridad en la palabra de Dios. Ninguna de las dos se opone en el menor grado a la otra, sino que ambas van de la mano para formar la bella armonía de la verdad revelada y poner de relieve la gloriosa unidad de la naturaleza divina. Ahora bien, el predicador del Evangelio tiene que proclamar especialmente las actividades de la naturaleza de Dios y las efusiones de su infinito amor. En esta bendita obra no debe ser sofocado, ni mutilado, ni limitado por cualquier referencia a los secretos, propósitos y decretos de Dios, aun cuando esté plenamente consciente de que existen. Su misión es para el mundo entero. Su lema es la salvación, una salvación tan plena como el corazón de Dios, tan permanente como el trono de Dios, tan gratuita como el aire, gratuita para todos, sin ninguna excepción, limitación ni condición. La base de su obra es la muerte expiatoria de Cristo, la cual ha retirado del camino todas las barreras y abierto las compuertas para que la poderosa marea del amor divino pueda inundar con toda su plenitud, riqueza y bendición a un mundo perdido y culpable. Ahí radica la base de la responsabilidad del hombre respecto al Evangelio de Dios. En efecto, si es cierto que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, si la justicia de Dios es para todos, como dice en Romanos 3:22, si la benévola voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Primera a Timoteo 2:4, si no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Segunda de Pedro 3:9, entonces todo ser humano que oye este glorioso evangelio es colocado bajo la más solemne responsabilidad de creer y ser salvo. Nadie con honestidad y veracidad puede darse vuelta y decir: yo anhelaba ser salvo, pero no pude, porque no era uno de los elegidos. Ansiaba huir de la ira venidera, pero me lo impidió la barrera invencible del decreto de Dios, que me destinó irresistiblemente a un infierno eterno. De tapa a tapa del libro de Dios, en toda la gama de sus caminos con sus criaturas, en los aspectos de su carácter o en los preceptos de su gobierno moral, no existe el menor fundamento para tal objeción. Todo ser humano queda sin excusa. Dios puede decir a todos los que han rechazado su evangelio: ¿cuántas veces quise y no quisiste?
No hay en la palabra de Dios tal cosa como la reprobación, en el sentido de que Dios haya destinado a la condenación eterna a ningún número de sus criaturas. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Los seres humanos se precipitarán en él por su propia voluntad. Los vasos de ira son preparados no por Dios, sino por ellos mismos para destrucción. Romanos 9:22. Todo el que vaya al cielo tendrá que dar las gracias a Dios por ello. Todo el que se halle en el infierno tendrá que reprocharse a sí mismo por ello. Además, hemos de recordar siempre que el pecador no tiene nada que ver con decretos no revelados de Dios. ¿Qué sabe él? ¿Qué puede saber de tal cosa? Nada en absoluto, pero sí tiene que ver con el amor de Dios públicamente revelado, con su misericordia ofrecida, con su salvación gratuita, con su evangelio glorioso. Podemos afirmar sin ningún temor que, mientras brillen en el registro de Dios estas resplandecientes y gloriosas palabras, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Es imposible que ningún descendiente de Adán diga con verdad: yo quería ser salvo, pero no pude. Tenía sed del agua viva, pero no pude llegar a ella. El pozo era hondo y no tenía nada con qué sacarla. Ah, no, ese lenguaje no se usará jamás. Esa objeción no podrá jamás ser presentada por ninguno que esté en las filas de los perdidos. Cuando los seres humanos pasen a la eternidad, verán con terrible claridad lo que ahora pretenden pensar que es tan oscuro y embrollado, a saber, la perfecta compatibilidad de la soberana gracia electiva de Dios y la gratuita oferta de salvación a todos. La más perfecta armonía entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Confiamos de todo corazón en que el lector se percate de estas cosas ahora mismo. Es de la mayor importancia mantener en el alma el equilibrio de la verdad, permitir que los rayos de la revelación divina actúen con pleno poder en el corazón y la conciencia sin que se lo impida la atmósfera tenebrosa de una teología puramente humana. Hay un peligro inminente en extraer un cierto número de verdades abstractas y formar con ellas un sistema. Necesitamos el poder ajustador de toda la verdad. El crecimiento espiritual y la santificación práctica del alma se promueven, no por medio de alguna verdad, sino por la verdad en toda su plenitud, tal como está comprendida en la persona de Cristo y expresada en las Sagradas Escrituras por el Espíritu Eterno. Debemos deshacernos de todas nuestras nociones preconcebidas, de todas nuestras opiniones meramente teológicas y llegarnos como niños a los pies de Jesús para ser instruidos por su Espíritu con base en su santa palabra. Solo así hallaremos reposo frente a los dogmas opuestos de los sistemas teológicos y veremos desaparecer todas las densas nubes y nieblas de la opinión humana. Y nuestras almas libertadas podrán bañarse en la clara luz solar de la completa revelación divina.